Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor y que sea Él hablándonos en esta mañana a través de su palabra, que cautive nuestros pensamientos, nuestra mente, y que nosotros podamos abrir nuestros oídos y poder escuchar la palabra. Amén. Le damos gracias al Señor y vamos a este tema lo hemos titulado Dos clases de personas. Dos clases de personas. Este día estaremos viendo dos personas, usted y mí. No, estaremos viendo dos clases de personas que están transmitiendo un mensaje a dos tipos de público diferentes. Están hablando en un tiempo diferente, pero que ese mismo mensaje se sigue transmitiendo hoy en día para la iglesia y para cada uno de nosotros en lo personal. El primer personaje es Jesús, el maestro, el gran maestro. Él estaba hablando y enseñando a una gran multitud. Y el otro personaje es Santiago, el hermano de Jesús, hablando a la iglesia, a los que habían sido dispersos o que habían tenido que huir por la persecución de los cristianos que estaban en ese tiempo en Jerusalén. En el capítulo anterior del que acabamos de leer, en el 4, dice que Jesús había comenzado su ministerio, había andado enseñando, había andado predicando, sanando a los enfermos de todo tipo, paralíticos, ciegos, enfermos físicamente, espiritualmente, había andado liberándolos. Y mucha gente lo seguía. Dice el versículo 1 y 2, de ahí donde acabamos de leer, que viendo la multitud subió al monte y les enseñaba. ¿Y quiénes eran los de esa multitud? Pues como acabamos de leer, eran todos los que habían traído a los enfermos, los que habían traído a los que estaban atados por espíritus, los que estaban necesitados de una palabra. También estaban sus discípulos, estaban también los religiosos de ese tiempo. Había mucha gente de muchas partes, de muchas ciudades, habían venido hasta de otros países que habían venido para escuchar las enseñanzas de Jesús. Y algo muy interesante es que comienza hablando Jesús las bienaventuranzas. ¿Alguno sabe lo que quiere decir bienaventurado? Amén. 3 veces dichosos. Otras versiones dice felices. Y esto no es dependiendo, no quiere decir que bienaventurado será una persona cuando solamente todo le vaya bien. No, esto no es dependiendo de las circunstancias externas, si están bien o están mal. Como dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que son vituperados. Vituperado quiere decir insultado o deshonrado. Esta enseñanza que está dando Jesús se extiende por los capítulos 5, 6 y 7. Es una enseñanza donde habla acerca del odio, de la venganza, del adulterio, del divorcio, del perdón, del poder ayudar al necesitado. Habla de la preocupación, habla del afán, de la ansiedad. Habla de algo muy importante para cada uno de nosotros y es sobre el ayuno, sobre la oración. Muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Y al final del capítulo 7, en los versículos 13 al 29, da una aplicación de estas enseñanzas, da una aplicación del evangelio, que evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y al final de este capítulo 7 encontramos que hay 2 puertas, una ancha, una angosta, hay 2 caminos, un ancho, un angosto, hay 2 destinos, uno que va al cielo, otro que va al infierno. No hay un camino medio, hermanos, hay solamente 2. Hay 2 grupos de personas,
Hay dos tipos de árboles y dos tipos de frutos. Hay dos tipos de grupos a ser juzgados y dos tipos de constructores. Y esta mañana vamos a concentrarnos en estos constructores y en sus construcciones. Dice la Biblia que cuando Jesús enseñaba, Él usaba parábolas, Él usaba narraciones, ilustraciones para que la gente pudiera entender el mensaje, para que la gente pudiera captar de lo que Él estaba enseñando y que así Él pudiera aplicarlas a sus vidas. Porque como hablaba mi esposo el viernes en la enseñanza, decía: ¿de qué sirve tener tantas reglas y tener tanto conocimiento si no lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Jesús está interesado en cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, no importa de dónde venimos, Él está interesado en cada uno de nosotros. No solo en sanar las dolencias que tengamos, no solo en sanar las enfermedades, no solo en acompañarnos cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados. Él está interesado en que nosotros también podamos escuchar su palabra, pero que sobre todo la podamos comprender y la podamos poner en práctica. Que nosotros podamos conocerlo más a Él, que nosotros podamos amarlo más a Él. Vamos a leer Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos aquí dos constructores. Está muy clara la enseñanza que está aquí. Estos dos tipos de construcción. Y en el tiempo que vivía Jesús en la tierra era, dice, bastante común que los padres de familia construyeran sus propios hogares, sus propias casas. El padre de familia, como un hombre prudente, tenía que hacer algo muy importante. Debía encontrar un buen terreno para construir su casa. Al encontrar el lugar, habían dos etapas muy importantes que este padre de familia tenía que hacer. Una era preparar el terreno. Con las herramientas que él tuviera, aquel hombre comenzaba a excavar en la tierra, a abrir un hoyo. Comenzaba a abrir profundamente, sacando toda la tierra que estuviera suelta, toda la tierra que estaba arenosa, arrancando las raíces a profundidad, restos de vegetación, lo que encontrara en ese terreno, él lo sacaba. Todo esto estaba él haciendo este trabajo por mucho tiempo. Y cavaba y cavaba y cavaba hasta llegar a una roca sólida, a algo sólido. Y esta etapa le tomaba a este hombre bastante trabajo y bastante paciencia, porque en aquel tiempo no hay las maquinarias que hay ahora. La segunda etapa que este padre de familia tenía que hacer era que debía de edificar sobre un fundamento sólido. Aquel hombre comenzaba a poner el fundamento y las bases sólidas para luego comenzar a levantar las paredes, poner el techo, las ventanas y todo lo que él necesitaba construir en su casa. Hoy día construir una casa es súper más rápido, ¿no? Le llaman las compañías de construcción. Nosotros vemos las grúas aquí en Montreal, cuánta construcción hay de condominios. Están cavando, están limpiando, están haciendo el mismo proceso que aquel padre de familia hacía. Encontrar el terreno, excavar, poder limpiar hasta poder llegar a un lugar donde está seguro y poder poner ahí el cemento. Vemos que hay otras máquinas que traen el cemento y echan el fundamento sobre ese lugar. Y así comienzan a construir las casas. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas etapas y qué podemos aprender de esto que Jesús les estaba hablando en ese tiempo a esta multitud? Que la casa es nuestra vida, el terreno es nuestro corazón. La preparación del terreno representa el arrepentimiento. Cuando nosotros le pedimos a Jesús que venga a nuestro corazón, que nos perdone de todo pecado, que sea el Señor de nuestras vidas, viene su Santo Espíritu a nosotros y como que si fuera con una pala empieza a cavar y a remover todas esas raíces que hay en nosotros, todo el dolor que nosotros tengamos,
toda raíz de amargura, todo odio, toda falta de perdón. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra vida que necesitamos que su Santo Espíritu nos limpie, que nos saque de todo orgullo, de tantas cosas? Y esta etapa también toma bastante tiempo en nuestras vidas. Yo no sé ustedes cuánto tiempo llevan en el cristianismo, en que hayan aceptado a Jesús en su corazón, y cuánto tiempo lleva el Espíritu Santo trabajando en sus vidas. En mí lleva muchos años, más de 20 años, y todavía sigue arrancando y sacando cosas que no están bien en mi terreno, en mi corazón. Ahora vemos al hombre imprudente. El hombre imprudente dice que busca el terreno y el primer lugar que encuentra comienza a construir. No toma el tiempo de preparar su terreno, no quiere que le tome mucho tiempo ni trabajo, y el hombre imprudente termina rápido su casa. Él se apresura a buscar las decoraciones, se apresura a buscar los muebles más lujosos, la estufa, las refrigeradoras, esas como hay ahora que hasta pueden comandar a través de la refrigeradora su comida. Él se apresura a construir su casa y a poner todas las decoraciones, las más caras, todo el mobiliario para su casa, y hasta prepara una fiesta para inaugurar su casa, mientras que el otro todavía está trabajando en construir su casa. Este hombre representa a alguien que está sin arrepentimiento, que edifica su vida sin preocuparse por el fundamento de la palabra de Dios y la roca que es Jesús. Quizás un día en oración de fe, este hombre pidió a Jesús que viniera a su corazón, pero no le interesa conocerlo ni obedecerlo. Asiste a los cultos, escucha la predicación, pero sin la intención de obedecer. Él no ha dejado que el Espíritu Santo excave en su terreno y que saque todo lo malo y limpie su corazón. Él está más preocupado por las apariencias. Lastimosamente, en lo invisible de esa casa, abajo de esa casa, no hay nada sólido, solo hay arena. Y ahora hay algo que sucede en estas dos construcciones y a estos dos constructores. Dice el versículo 25. Que vinieron los ríos, vamos a leerlo, 25, dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron la lluvia, vinieron los vientos, vinieron todas las tempestades a las dos casas, pero hubo una diferencia. En estas dos casas, cuando cayó la lluvia, cuando llegaron las tormentas, así como cuando sucede en nuestras vidas que de repente llegan las tormentas, los problemas, llegan situaciones que no las esperábamos y decimos, ¿y cómo nos llegó esto a nuestras vidas? ¿De dónde apareció? Enfermedades, rupturas familiares, muchas cosas. Usted puede poner la lista de sus problemas, muchas situaciones que vienen a nuestras vidas. Seamos cristianos o no seamos cristianos, las situaciones, las tempestades llegan a nuestras vidas. Pero aquella casa, aquella vida que tiene a Jesús como su roca, que tiene la palabra de Dios como su fundamento, aunque sienta que su casa se derrumba, podrá resistir y mantenerse firme porque su confianza está en la roca que es Jesús. Y sabe que Él tiene el control de todas las cosas, que en esos momentos el Espíritu Santo le hará recordar la palabra y las promesas que ha leído en su Biblia. Muchas veces vienen situaciones, vienen, como decíamos, problemas, tormentas a nuestras vidas, pero la palabra que hemos leído nos viene a nuestra memoria. El Espíritu Santo la trae y dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él va a alentar mi alma, Él me va a reconfortar, Él me va a ayudar a pasar a través de ese valle de sombra y de muerte. Él va a estar conmigo. En cambio, ¿qué sucede con la casa del hombre imprudente? Cuando llegaron las tormentas de la vida, los vientos fuertes de problemas y situaciones dolorosas, hubo una gran diferencia en este hombre. Me imagino que este hombre empezó a correr de un lado para otro porque sentía que su casa se le derrumbaba. ¿Por qué? Su casa sí se le estaba cayendo encima. Dice el versículo 27 que su casa cayó
y fue grande su ruina. Porque no tenía él un fundamento sólido. Su vida solo eran apariencias de ser un cristiano o un religioso. Lastimosamente, lo que él escuchaba no lo ponía en práctica, ni mucho menos conocía a Jesús en lo íntimo. Pasaba muy ocupado, nunca tenía tiempo para leer la Biblia, nunca tenía tiempo para orar, ni nunca tenía tiempo de buscar a Dios, ni mucho menos de tratar de conocerlo y de amarlo a Él. Él se estaba engañando a sí mismo, creyendo que por asistir tal vez un día a la iglesia, cuando él tenía tiempo, que eso lo convertía en cristiano. Se estaba engañando a sí mismo. Ahora vemos Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, que está casi al final del Nuevo Testamento. Santiago era uno de los hermanos de Jesús y líder de la iglesia, y tiene un mensaje que dar y dirige su carta, esta carta de Santiago que tiene su mismo nombre, a los hermanos cristianos que se encontraban huyendo de la persecución. Estos hermanos estaban en momentos muy tristes y difíciles. Muchos habían sido muertos por ser cristianos. Vamos a leer capítulo 1 hasta versículo 1 al 4. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os pase cosa alguna. Santiago quiere animarlos y hacerles un llamado, que cuando pasen por las pruebas, no les está diciendo por si acaso van a pasar por las pruebas, les dice cuando pasen por las pruebas, les dice que ellos puedan tener gozo, que ellos puedan perseverar en la palabra. Parece algo contradictorio. ¿Cómo vamos a tener gozo mientras estamos pasando problemas? ¿Cómo vamos a tener gozo o alegría cuando estemos sufriendo? Pero aquí le dice a que puedan perseverar en su palabra. Parece contradictorio, pero Jesús mismo lo dijo cuando acabamos de leer lo de las bienaventuranzas, que seríamos bienaventurados cuando pasáramos por diferentes vituperios, por burlas, por persecuciones. Bienaventurados los que lloran, decía. Entonces, parece algo contradictorio, pero también es algo que el Señor nos llama a nosotros, a que nosotros podamos perseverar en la palabra, que podamos tener ese gozo cuando estemos pasando por diferentes situaciones. Santiago, al igual que Jesús en Mateo, también tiene un mensaje que quiere darle a este pueblo. Vamos a leer el versículo 19 de ahí mismo del primer capítulo de Santiago. Y les dice: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje que le está dando Santiago a estos hermanos? A que sean, que no sean solamente oidores que se engañan a sí mismos, sino que si escuchan la palabra ellos puedan ser hacedores. Esto es el centro de la enseñanza del capítulo 1, que le está diciendo a ellos: no solamente sean ustedes de los que escuchan y luego se van y se les olvida qué fue lo que escucharon, y entonces ¿cómo van a ponerlo en práctica si ya se olvidaron lo que escucharon? La palabra oidores en griego es akrotai, que esto significa oidores, oyentes.
Es similar a una audiencia, dice, que está sentado escuchando a alguien que está dando un mensaje o que está dando una palabra. Pero el llamado de Santiago es que no sean como aquellos que se sientan solo a escuchar y que luego se levantan, se van y se les olvida la enseñanza que han dado. Él les dice, lo que escuchan, practíquenlo. Santiago está haciendo las mismas referencias a las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, donde les está diciendo Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, que lo iba a comparar al hombre sabio. Jesús en el Sermón del Monte, él dio principios, él enseñó cómo se vive la vida cristiana. Él les está diciendo, escuchen, pero también practíquenlo, porque las palabras están muertas es un conocimiento vacío cuando solo escuchamos y no lo practicamos. No hay vida en esas palabras, porque el espíritu de la palabra es lo que usted y yo estamos aprendiendo, es que nosotros lo pongamos por práctica. Y este es el mensaje de Santiago. Él no es que se está oponiendo a que la gente aprenda. No, él le está diciendo que no sean como los fariseos de aquel tiempo, que sabían mucho, eran religiosos, conocían tantas cosas, pero ellos mismos no la practicaban. Mismo Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados. ¿Saben los que son los sepulcros? Tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos secos, porque no hay vida. Santiago les está diciendo, no sean de esos, sean de los que oyen, pero también de los que practican. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús? ¿Saben quién es un discípulo? No hay nadie. Amén. Un discípulo es un alumno, pero el verdadero alumno, el verdadero discípulo no solo aprende escuchando, sino poniendo en práctica lo que está escuchando. La clase que estaba el viernes, que es para conocer la Biblia, ¿qué es lo que necesitamos para conocer la Biblia? A ver si la hermana Nancy se recuerda. ¿Qué necesitamos para poder nosotros conocer la Biblia? Se necesita leer, amén. Wow, así están aprendiendo, wow. Necesitamos nosotros para poder conocer la Biblia, escuchar primero, leer, necesitamos leerla también, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, necesitamos meditar para nosotros así poder vivirla. No es porque Josué esté dándoles enseñanza los viernes, pero hemos aprendido mucho. Por lo menos hay un versículo que ya nos aprendimos, ¿verdad, hermanas? Pero nosotros daba una enseñanza donde hablaba de estos puntos de escuchar. Es como lo tenemos con nuestras manos: escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar. Con estos 5 dedos, con estos 5 puntos, nosotros podemos agarrar bien la palabra de Dios. No solamente el poder leer y después olvidarnos, no solamente el escuchar, necesitamos también nosotros memorizarla y meditarla para así poder vivirla. Posiblemente la audiencia que Santiago les estaba hablando, había muchas personas que sabían lo que él les estaba diciendo. Y él les recuerda que tengan cuidado con el orgullo en el que ellos puedan decir, ay, levantar la mano y decir, sí, yo sé mucho, tengo mucho conocimiento. Como pasa a veces con algunos de nosotros que nos acercamos a veces a los pastores para pedir consejo, pero cuando nos dan el consejo, ¿qué hacemos? Ah, sí, eso ya lo sé. Ah, eso ya lo sabía. Entonces, ¿para qué nos acercamos a pedir consejo? No, nosotros debemos escuchar y también poner en práctica lo que escuchamos. Santiago les dice, yo no les voy a hablar solo lo que a ustedes les gusta escuchar. Yo les voy a decir como Jesús dijo, escuchen, pero también hagan. En el versículo 23, de ahí mismo del primer capítulo de Santiago, decía, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Bueno, en aquel tiempo los espejos que habían no son como los que tenemos ahora. Dice que los espejos eran de metales, que los tenían que pulir para poderse ver bien. Los ponían sobre una mesa y la persona tenía que acercarse para ver su figura, pero tenía que acercarse bien porque si no, no iba a ver nada.
No los espejos que tenemos ahora, tenemos espejos en las puertas, tenemos espejos en los baños con luces, tenemos hasta los que calientan para que no se empañen cuando uno se baña. Hay muchos espejos, pero antes no era así. Y la comparación que usa Santiago es diciendo, cuidado, no sean como esos hombres que se ven en el espejo y luego se van con rapidez porque no se enfocaron bien, no se vieron bien en el espejo y se olvidan lo que vieron. Así hay muchos, dice Santiago, que oyen la palabra, que se sientan a escuchar, pero como pasa también en la actualidad, ya hoy domingo a las 4 de la tarde se nos olvida de qué se trató la predicación. Se olvida cuál fue el mensaje. Cuidado, dice Santiago, en ser como ese hombre que se ve en el espejo, pero que no pone todos sus sentidos para verse bien. No escuchemos la palabra solamente por oír y salgamos rápido y después no la vamos a poner en práctica. Santiago dice, la actitud de ustedes es de oír, pero si ustedes la oyen y la practican, el Señor les dice, y el Señor también nos dice a nosotros en esta mañana que vamos a ser bienaventurados, que vamos a ser dichosos, prudentes, sabios, no solo inteligentes, sino sabios, porque escuchamos la palabra y la ponemos por obra, la practicamos. El que solo escucha y sale y no pone en práctica, dijo Jesús, es un necio. No lo dije yo, dice Jesús, es un necio. Porque en medio de las tormentas, en medio de los problemas, su vida se derrumba. Y se pregunta muchas veces, ¿cómo salgo de esta aflicción? ¿Cómo salgo de esto? Y se le olvida que Dios a través de su palabra le está hablando y le está dando la solución. Pero como es insensato, él no quiere recibir la palabra. Santiago 1, 26, 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Matthew Henry, que es un comentador bíblico y un pastor que vivió en los años 1600, él dice que en los versos del 19 al 25, Santiago ha mostrado a sus lectores que lo que cuenta no es el oír en vano, que sea algo vacío, sino obrar en lo sano. Y ahora Santiago, al cerrar el capítulo 1, en los versículos 26 y 27, muestra que lo que cuenta no es solo hablar, sino ayudar al hermano, ayudar al que está necesitado. ¿Qué nos quiere decir Santiago en estos últimos versículos? Que al igual que en la iglesia de hoy día, en aquel grupo que salió de Israel, que eran perseguidos, habían varios que se creían y se pensaban superiores a los demás. Se pensaban superior religiosamente a los demás. Creían que porque tenían mucho conocimiento y sabían mucho, eran superiores a los demás. Si él le dice, Santiago le dice, si tú crees que sabes mucho, demuéstrale en cómo controlas tu lengua. Porque si somos nosotros de los que nos gusta estar con comentarios ahí por detrás de las personas, en otras palabras, chismosos, murmuradores, que solo estamos viendo los errores de los demás, entonces nosotros estamos también como esos religiosos. Nuestra religión es vacía porque solo estamos hablando de los demás, pero no se ve que haya en nosotros una regeneración, no se ve en nosotros que haya una santificación, ni parece que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Santiago les habla fuerte y si usted continuara leyendo el capítulo 2 en su casa, se da cuenta que Santiago no les está hablando, ay hermanos pobrecitos, miren, sigan así viviendo su vida como a ustedes les gusta, no se preocupe. No, él no solo les está hablando del amor de Dios y que tengan gozo en las pruebas, y no les está diciendo que ellos sigan viviendo como ellos quieren. No, él les está hablando muy fuertemente, que escuchen la palabra, pero que también la viva. El propósito de esta carta es que nosotros reflexionemos de la manera que nosotros estamos viviendo el evangelio. Es que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta carta muestra la condición de aquellos que nos llamamos cristianos. No vaya a ser que en vez de cristianos nosotros solo seamos religiosos, que vivimos de apariencias, que realmente no somos cristianos,
porque no nos parecemos en nada a Jesús, ni tampoco nos interesa parecernos. Parece que en aquella iglesia, igual que en muchas iglesias, hay muchos que caminan sobre las aguas, nunca pecan, nunca hacen nada malo. Como dice el pastor, ya está como con una aureola aquí, como listo para que se lo lleven al cielo. Pero les gusta sentarse a juzgar y a ver los errores de los demás, y les gusta solo ver los pecados de los demás. Y se sientan a escuchar y dicen, ay no, así como predicó no está bien. No, porque mi pastor virtual dice que no es así. Así se debería predicar, así se debería de enseñar, porque ahora muchos tienen solo pastores virtuales, pastores que están en otras partes, rincones del mundo, que nunca los va a ver usted ni los va a conocer. Pero estas personas solo están viviendo una vida de religiosos, nunca cambian. Siempre buscan una excusa para no cambiar sus vidas. Siempre están buscando cuál es el problema, cuál es el error que habló, cuál es el error que cometió al enseñar o al predicar, pero no pone atención a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios penetra en nuestro corazón, nos hace sentir incómodos y nos lleva a un cambio. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros cuando la palabra nos está hablando? Levantamos paredes, barreras, excusas para no cambiar. ¿Por qué? Porque estamos más cómodos siendo cristianos de nombre, nada más, que asistimos los domingos a la iglesia solo a escuchar. Y a veces ni a escuchar, porque a veces nos quedamos afuera. A veces nos quedamos aquí, pero nuestra mente anda en otra parte. O a veces nos estamos levantando a cada rato para ir al baño. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué nosotros venimos a la iglesia si no vamos a escuchar la palabra ni la vamos a poner en práctica? Muchas veces a nosotros solo venimos a la iglesia por una costumbre, pero el Señor nos habla, hermanos, a que reflexionemos, que no nos engañemos nosotros mismos, que no estemos perdiendo nuestro tiempo, no nos engañemos, porque de nada nos sirve que nosotros seamos religiosos si Jesús no está viviendo en nosotros, ni está trabajando en nosotros, ni nosotros lo estamos dejando que Él trabaje. Y de la manera que termina, Santiago, un poquitito se me fue aquí. De la manera que termina Santiago, el capítulo 1 es diciendo, no hablen tanto y vayan y ayuden a la viuda, ayuden al huérfano, ayuden al necesitado, compartan lo aprendido. Dejen de hablar tanto y pónganse a trabajar. Dejen de decir que saben mucho, dejen de engañarse a sí mismos. Porque un día todos estaremos delante de la presencia del Señor y nos preguntará, ¿dónde estabas tú cuando tenía hambre? ¿Dónde estabas tú cuando estaba necesitado, enfermo? ¿Dónde estabas tú? Jesús mismo dio esta enseñanza y muchos le dijeron, Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y él decía, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, mis hijos, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Nosotros qué podemos decir? Ay, no, a los que son muy espirituales, es que yo pasaba orando y leyendo mucho, estaba muy ocupado. Aunque leía y a veces no entendía, pero estaba muy ocupado. Otros dirán, ay no, yo tenía muchos compromisos, no tenía tiempo para ayudar. Otros dirán, no, es que tenía muchos cumpleaños, muchas invitaciones, conciertos, artistas del mundo. Señor, tú comprendes, Señor, porque soy joven y tengo que disfrutar. Hermanos, no vamos a tener excusas delante de la presencia del Señor. ¿Qué personas queremos ser nosotros? Es que queremos ser personas prudentes que van a construir su casa sobre una roca, o un insensato que construye su vida sobre la arena sin fundamento. La gran diferencia está en que no solo es escuchar, estamos perdiendo nuestro tiempo si solo queremos escuchar y aparentar que somos cristianos. La diferencia está en hacer y obrar lo que escuchamos. Reflexionemos, hermanos, si el venir a la iglesia es solo porque queremos escuchar lo que nos gusta y tener una excusa para seguir viviendo nuestras vidas como nosotros queremos. Reflexionemos con la palabra si estamos viniendo por motivos equivocados a la iglesia. Si creemos que si Dios no nos llama la atención es porque Dios está de acuerdo con lo que estemos haciendo, tengamos cuidado, hermanos. Si la razón por la que vengo es solo porque necesito un milagro, porque necesito una sanidad,
Como que si yo vengo al supermercado a agarrar lo que me gusta, como cuando voy al Maxi agarro lo que me gusta. No, hermanos, a Dios no se le busca solo cuando estamos necesitados. Se le busca en todo tiempo, se le busca en todo lugar y a toda hora, porque Él mismo no ha tenido límites para cada uno de nosotros. Dice que Él nos ha amado tanto, tanto que ha dado a su Hijo, a lo más preciado lo dio por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Despreciamos el sacrificio que ha hecho Jesús por nosotros. Muchos quizás vinieron esta mañana y dijeron, ay, porque tengo que hacer algo, voy a ir, porque no hay otro que lo haga, tengo que ir, porque en verdad preferiría quedarme viendo las series de Netflix o viendo mis redes sociales. Es la realidad, hermanos. No podemos engañarnos. Si queremos engañarnos, va a quedar en cada uno de nosotros. Pero estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque el peligro que nosotros tenemos ahora en la iglesia, y es lo mismo que había en aquella iglesia, que habían pruebas, habían tantas dificultades. Y Él les habla de las pruebas y le dice que tengan gozo, pero que también no se olvide de quiénes son. Que no sean como los del mundo, que no vivan como los del mundo. Santiago está consciente que aquellos cristianos estaban fuera de Israel, que estaban dispersos, que no estaban en templos, pero que ellos tenían que ser la luz del mundo, como lo dijo Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús, que seamos diferentes, que seamos la luz del mundo. Tenían que ser la iglesia a donde ellos estaban. Es lo mismo para usted y para mí. Hoy cuando ya salgamos de aquí del culto, nosotros unos van para el norte, otros van para el sur. La hermana Susana va para San Jerón, otros van por Cotenech, otros van para Terbón. Vamos para todas partes, pero en donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser luz, tenemos que ser diferentes. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz que alumbremos en las tinieblas. ¿Es que nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos? ¿O es que en la escuela saben que son cristianos? ¿Estamos nosotros reflejando a Jesús en donde nosotros estamos? ¿O nos da vergüenza decir que somos cristianos por la manera que nos estamos comportando? Lo triste y lo preocupante es que la iglesia vive en el mundo. Jesús cuando oró dijo, Señor, Padre le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero ahora nosotros hemos dejado que el mundo se meta a la iglesia. Ya no hay diferencia entre cristianos y no cristianos. Lo triste es que nosotros nos estamos engañando nosotros mismos. Es como el que se mira en el espejo y no pone atención a verse y luego se va. El ser cristiano, hermano, no es porque yo ponga un versículo en mi cosa de Facebook o en todas las redes sociales que tengamos y ya eso quiere decir que yo sea cristiano. No nos engañemos, hermanos. Creo que lo que hemos escuchado y nosotros hemos creído es que debemos nosotros poner en práctica la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesús volverá por su iglesia, que Él volverá por su pueblo. Él nos llamará a su presencia. No sabemos si Él va a venir o nos va a llamar antes a cada uno. Nosotros no tenemos nuestros días comprados. ¿Cuántos saben cuántos años van a vivir? Ninguno lo sabe. Por eso nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, porque vamos a estar un día delante de la presencia de Él y Él nos llamará a cuentas a cada uno de lo que hicimos. Dice la palabra que los libros serán abiertos. Yo me he imaginado que sacarán el libro de Kenia Melgar. A ver, van a sacar todo lo que yo he dicho, he hecho. También voy a dar cuentas por toda la palabra que he escuchado, si le he puesto por obra o no le he puesto por obra. Y es que creen que voy a tener excusas delante del Señor y delante de esos libros que van a estar escritos. No voy a poder decir, ay Señor, es que porque me miraban mal o porque tal vez no me llamaron o por esto. No voy a poder tener excusas, hermanos. Para terminar, quiero que leamos estas palabras que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 7, 21 al 24. Dice Mateo 7, 21 al 24. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: ay, sí, hijitos, vengan para acá. No, dice la palabra del Señor: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Lo dice la palabra del Señor. Hermanos, no estoy aquí para juzgar a nadie ni para criticar a nadie. El Señor ponía esta palabra en mí desde hace tiempo. Y hace tiempo está el Señor hablándome a mí, porque también he sido como una religiosa muchas veces. Muchas veces me he comportado también como un fariseo. El saber mucho, pero eso no cambia mi vida. Lo que cambia es la palabra del Señor, el conocimiento que pueda tener, lo poco que pueda tener, que pueda saber de Dios, lo pueda practicar, porque si no me estoy engañando a mí misma. Porque un día yo también voy a estar delante de la presencia del Señor. Todos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y qué triste será que, pudiendo haber vivido la vida como el Señor nos la pedía, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y no aprovechamos el tiempo creyéndonos que éramos cristianos y en verdad no lo éramos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que no solo escuchemos la palabra, sino que la pongamos por obra, que practiquemos lo que está en la Biblia. Hermanos, hay tanta enseñanza. La palabra de Dios es viva, es eficaz y dice que es penetrante y cortante como una espada de doble filo. Que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, pero si nosotros nunca tenemos tiempo para abrir nuestras Biblias, ¿cómo el Señor nos va a hablar? El Señor en su misericordia dice que Él hace salir el sol para bueno y para malos, para injustos y para injustos. Pero nosotros que hemos venido a la iglesia, que hemos escuchado el mensaje, que tenemos esta Biblia, hermanos, ¿cómo no vamos a aprovechar el tiempo en tratar de conocer quién es Dios, cómo amarlo, cómo adorarlo, cómo servirlo? ¿Por qué vamos a desaprovechar el tiempo engañándonos a nosotros mismos? Que sea el Espíritu Santo hablándonos a cada uno, hermano, que sea Él que tocando su mente, su corazón. Si hay algo que no está bien en mí, que no está bien en ustedes, que sea Él hablándoles a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque tú hablas a cada uno, Señor. Te pedimos nos perdones, Señor, en este día si hemos estado